Finalmente, tras una espera ansiosa, la directiva del Club América agita el mercado de transferencias. Este sábado, 2 jugadores pasarán exámenes médicos y firmarán contrato con las Águilas, con una presentación oficial programada para el lunes. Pero eso no es todo. Emilio Azcárraga rompe el silencio y habla abiertamente sobre el futuro del jugador chileno dentro de Coapa. Además, se está estudiando un cambio entre América y Cruz Azul, sale un delantero, entra un defensor, y parece que la afición de las Águilas ya ha aprobado la nueva adición. Descubre qué está pasando tras bambalinas en el Club América. Casi un mes después de celebrar el bicampeonato, el Club América aún está ajustando los detalles de la plantilla que competirá bajo el mando de André Jardine en el Apertura 2024. La estructura principal del equipo ya está establecida, pero persisten algunas incertidumbres sobre la permanencia de ciertos jugadores, impactando directamente la estrategia para el tricampeonato. Uno de los nombres en foco es el de Igor Lichnowsky. Después de completar un año de actuación consistente en el América, Lichnowsky debería presentarse con Tigres tras su participación en la Copa América 2024. Sin embargo, la situación ha tomado otro rumbo. El defensor chileno ha sido activo en sus redes sociales, sugiriendo una posible permanencia en el América, para la satisfacción de los aficionados americanistas que rápidamente han valorado su contribución defensiva y presencia en el campo. Igor Lichnowsky se ha convertido en una pieza fundamental para el sistema defensivo del América, ganando la admiración de los fans por su evolución y habilidades en el campo. Afortunadamente para el club y sus seguidores, parece que el defensor continuará vistiendo la camiseta azul crema, tras la exitosa conclusión de las negociaciones con Tigres. Además, las cuestiones salariales, que eran una incertidumbre, también han sido resueltas. La confirmación de la permanencia de Lichnowsky fue destacada en una teleconferencia por Emilio Azcárraga, presidente del Grupo Televisa, propietario del Club América. John Sutcliffe, reconocido reportero deportivo, reveló en video que Azcárraga había confirmado la permanencia del jugador. Según información reciente, Lichnowsky está decidido a continuar su carrera en el América por los próximos 3 años. Durante el programa, Emilio Azcárraga confirmó que la cuestión del terreno no es problema y puedo asegurar que Igor Lichnowsky permanecerá en el Club América, afirmó Sutcliffe. Este desarrollo es un gran impulso para el Club América, garantizando estabilidad y continuidad en su defensa mientras se preparan para futuros desafíos y la búsqueda del tricampeonato. ¿Estás satisfecho con la permanencia de Igor Lichnowsky en el América? Deja tu comentario abajo. Alejandro Zendejas, una de las estrellas en ascenso del Club América, se ha convertido en un nombre codiciado en el mercado de transferencias, atrayendo atención no solo de clubes de la Liga MX, como Cruz Azul, sino también de equipos europeos. Su impresionante desempeño en el América no solo ha elevado su estatus como jugador fundamental para el club, sino que también ha aumentado las expectativas en torno a su futuro profesional. Cruz Azul, en particular, ha expresado un interés significativo en adquirir a Zendejas. El equipo, buscando fortalecer su formación para desafiar los títulos en la próxima temporada, ve al talentoso delantero como una adición estratégica ideal. Para concretar esta transferencia, la máquina está dispuesta a ofrecer al defensor Gonzalo Piovi como parte de un intercambio, además de compensaciones financieras, aprovechando los recursos obtenidos con las recientes ventas de jugadores que sumaron alrededor de $6 millones. La posible inclusión de Piovi en el negocio no es solo un intento de balancear las valoraciones de los jugadores involucrados, sino que también refleja la necesidad del América de reforzar su línea defensiva. Piovi, conocido por su solidez defensiva y capacidad de liderazgo, podría traer un nuevo dinamismo a la defensa del América, que busca mantener su competitividad en los principales torneos. Por otro lado, la decisión de Zendejas de aspirar a una carrera en Europa complica las negociaciones. El jugador ha sido claro sobre su deseo de jugar en el viejo continente, un sueño que podría influir significativamente en su decisión final, independientemente de las propuestas provenientes de México. Además, Zendejas también está de ojo en una convocatoria para la selección de Estados Unidos, lo que podría ser más fácilmente alcanzable con una vitrina en el fútbol europeo. El América enfrenta el desafío de evaluar el impacto potencial de la salida de Zendejas contra los beneficios de adquirir a un jugador como Piovi. Mantener a un talento como Zendejas podría ser crucial para las aspiraciones de título del club, pero la oportunidad de fortalecer el equipo con un defensor de alta calidad y garantizar recursos financieros adicionales también presenta un escenario atractivo. Ante estas complejidades, la directiva del América necesita sopesar cuidadosamente sus opciones, considerando tanto las necesidades inmediatas del equipo como los objetivos a largo plazo. La decisión final sobre la permanencia o transferencia de Zendejas será, sin duda, un indicativo importante de la estrategia del club para mantener su posición de destaque en el fútbol mexicano. ¿Y tú, aficionado del América, cuál sería tu preferencia en esta situación?
mantener a Alejandro Zendejas, a pesar de su deseo de jugar en Europa, o aceptar el intercambio y fortalecer la defensa con Gonzalo Piovi, aprovechando también los recursos financieros adicionales. Participa en la discusión en los comentarios del video. Dicho esto, las Águilas están a punto de comenzar su jornada en el Apertura 2024, con el objetivo ambicioso de conquistar el tricampeonato. El primer desafío será contra el Atlético San Luis, un equipo que el técnico brasileño André Jardim conoce profundamente. Viniendo de una victoria en la Supercopa MX, Jardim se ha mostrado motivado y confiado para este nuevo ciclo competitivo. En la conferencia de prensa antes del enfrentamiento contra el equipo de San Luis, uno de los temas más discutidos fue el futuro de Brian Rodríguez. Recientemente, surgieron rumores de una posible transferencia del jugador, tras una oferta recibida del Corinthians. Jardim comentó sobre la situación: Brian es una pieza valiosa para nosotros. El América ha invertido bastante en él, y todos creemos que lo mejor de Brian aún está por venir. Claro que atrae el interés de otros clubes, pero solo consideraremos una propuesta que realmente refleje su valor e importancia para nuestro proyecto. Además, Jardim fue cuestionado sobre cómo pretende mantener el alto nivel del Club América, tras el éxito en las últimas temporadas. El técnico resaltó la necesidad de evolución constante: el gran desafío de estar en la cima es continuar reinventándose. Queremos desarrollar aún más nuestro equipo, siempre buscando perfeccionar y traer novedades a nuestro juego. La mejor versión del América aún está por venir. Para el partido de estreno en el Apertura, el América no contará con su plantel completo, lo que requerirá de Jardim la habilidad de adaptar y aprovechar los talentos emergentes del club. Los jóvenes que se destacaron en la pretemporada nos dejaron muy optimistas. Mostraron que están listos y que pueden contribuir al equipo. Tenemos un grupo con mucho potencial y también áreas que necesitamos mejorar, destacó Jardim. Esta temporada promete ser un periodo de consolidación e innovación para el América, que busca no solo mantener su estatus de campeón, sino también superar sus propias marcas y expectativas. El técnico André Jardim enfrenta desafíos significativos debido a varias ausencias clave en el equipo. Importantes jugadores como Sebastián Cáceres e Igor Lichnowsky en la defensa, además de Diego Valdés y Brian Rodríguez en el ataque, no estarán disponibles. Estas ausencias son un revés, pero el entrenador brasileño es conocido por su habilidad en montar equipos altamente competitivos incluso en circunstancias adversas. La expectativa es alta para el debut de Eric Sánchez, una nueva contratación que promete agregar valor al medio campo del América. Durante los entrenamientos recientes, Jardim se ha enfocado en ajustar la dinámica del medio campo, trabajando intensamente con Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo y Chiquito, creando una combinación que se espera sea tanto resiliente como creativa en el campo. Otro desafío es la situación del portero. Con Ángel Malagón y Kevin Álvarez alejados debido a lesiones, Rodolfo Cota asumirá la posición de portero titular al inicio del torneo. Su experiencia será vital para mantener la estabilidad defensiva del equipo mientras los jugadores lesionados se recuperan. La formación inicial propuesta por Jardim para enfrentar los desafíos de la apertura refleja una mezcla de experiencia y juventud, con Rodolfo Cota en el arco, una defensa compuesta por Emilio Lara, Ramón Juárez, Néstor Araujo y Cristian Calderón. El medio campo contará con la energía y visión de Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo y Eric Sánchez, mientras que el ataque será liderado por Alejandro Zendejas, Javairo Dilrosun y Henry Martín. Este equipo no solo promete solidez defensiva, sino también creatividad y agresividad en el ataque. Ante este escenario, el Club América, bajo la astuta dirección de Jardim, está configurado para abordar el Apertura 2024 no solo con el objetivo de competir, sino de dominar, buscando el tricampeonato con una plantilla adaptada a las circunstancias. ¿Confías en que el esquema táctico y las elecciones del entrenador llevarán al equipo al éxito en este torneo? Deja tu opinión en los comentarios. Álvaro Fidalgo, el maestro español del medio campo del Club América, se ha transformado en un ícono indiscutible del equipo. Desde su llegada, no solo ha contribuido con su calidad técnica excepcional, sino que también se ha convertido en una pieza central en la conquista de 2 títulos consecutivos, consolidando su estatus como uno de los jugadores más influyentes y queridos por la afición azulcrema. En medio de constantes especulaciones sobre su regreso a Europa, Fidalgo decidió permanecer en México, motivado por un objetivo ambicioso. En una conversación reveladora con Emilio Azcárraga, el propietario del América, Fidalgo expresó su satisfacción con el club y su deseo de seguir haciendo historia. Azcárraga destacó que, tras la conquista de la 14ª estrella, desafió al jugador y a otros miembros del equipo a ir más allá, buscando la 15ª estrella y la clasificación para el Mundial de Clubes. El compromiso de Fidalgo con el América fue reforzado por su aspiración a liderar al equipo rumbo al tricampeonato en el Apertura 2024. Su decisión de quedarse refleja no solo su amor por el club, sino también su deseo de dejar un legado duradero.
Fidalgo ve en la posibilidad de conquistar el tricampeonato una oportunidad de entrar definitivamente en la historia del club, algo que pocos jugadores han logrado. Además, la posibilidad de que Fidalgo se naturalice mexicano y, eventualmente, represente a la selección nacional ha sido un tema de discusión intrigante. A pesar de los desafíos regulatorios, que exigen 5 años de residencia continua para la elegibilidad en la selección, esta perspectiva añade otra capa de interés a su carrera, destacando su compromiso con el país que ahora considera su hogar. Mientras tanto, Fidalgo continúa demostrando en el campo porque es considerado uno de los mejores en su posición en la Liga MX, con actuaciones que no solo contribuyen con resultados inmediatos, sino que también elevan el nivel de juego del equipo. Con esta dedicación y los planes futuros, Fidalgo no solo reafirma su valor como un activo vital para el América, sino que también cimenta su papel como un líder dentro y fuera del campo. Para ti, aficionado del América, ¿cuál es la importancia de Álvaro Fidalgo para el club y qué significa su permanencia para el futuro del equipo? ¿Crees que su eventual naturalización y participación en la selección mexicana beneficiaría al fútbol nacional? Participa y deja tu opinión en los comentarios. Tras recientes cambios en la plantilla, el Club América está activamente buscando reforzar su línea de ataque para el Apertura 2024, especialmente después de las salidas significativas de jugadores como Jonathan Rodríguez y Julián Quiñones. Estas transferencias han dejado lagunas evidentes en el sector ofensivo, que la directiva está determinada a llenar con atletas de alto calibre. La búsqueda de nuevos talentos ha sido intensa, y parece que el América está cerca de asegurar 2 contrataciones prometedoras para el ataque. Víctor Dávila, conocido por su versatilidad y habilidad para jugar en ambos lados del campo, es uno de los principales objetivos. Sus atributos técnicos y adaptabilidad lo convierten en el candidato ideal para reemplazar a Julián Quiñones. Los rumores indican que el club está muy cerca de finalizar su contratación, y hasta el propio Igor Lichnowsky, uno de los defensores del equipo, ha sugerido en las redes sociales que Dávila podría unirse pronto al plantel azulcrema. Además, Rodrigo Aguirre, que inicialmente parecía una negociación descartada, ahora está nuevamente en el radar del América. Recientemente, se ha revelado que las conversaciones se han retomado y el delantero de Monterrey podría estar a un paso de unirse al equipo, aportando la experiencia necesaria para competir por la posición de centrodelantero junto con Henry Martín. Si estas contrataciones se concretan, el América estaría nuevamente entre los equipos con el ataque más temido de la Liga MX. Con jugadores como Diego Valdés orquestando el medio campo, Alejandro Cendejas y Jabairo Dilrosun proporcionando velocidad y creatividad por las bandas, y una combinación potente de Brian Rodríguez, Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre en el ataque, las Águilas tendrían un frente ofensivo diversificado y dinámico. Además, la presencia de 2 jugadores por posición sería ideal para mantener la competitividad y el frescor físico a lo largo de la temporada. Con este panorama, el Club América se prepara no solo para competir, sino para dominar en el Apertura 2024, manteniendo altas las expectativas de sus apasionados aficionados. Ante esta reestructuración del ataque, pregunto a los aficionados, ¿cómo evalúan las probables contrataciones de Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre? ¿Creen que tienen lo necesario para llevar al América al tricampeonato? Compartan sus opiniones en los comentarios. En esta Apertura 2024, el Club América enfrentará un escenario atípico y desafiante. Por primera vez en muchos años, las Águilas no podrán jugar en su emblemático Estadio Azteca, que será sometido a reformas esenciales para prepararlo para la Copa del Mundo de 2026. Este momento marca un cambio significativo para el club, que ha visto en el Coloso de Santa Úrsula, el escenario de algunos de sus mayores triunfos históricos. La decisión de renovar el Estadio Azteca, uno de los estadios más grandes e icónicos del mundo, fue crucial para asegurar que esté a la altura de los estándares internacionales exigidos por el evento mundial. Con capacidad para más de 80.000 espectadores, el estadio siempre ha sido un bastión de apoyo fervoroso para América, influyendo positivamente en el rendimiento del equipo en partidos cruciales. Ante la necesidad de encontrar un nuevo hogar temporal, el Club América exploró varias opciones dentro de la Ciudad de México, consciente de la importancia de permanecer cerca de su base de fans más ferviente. Después de considerar diversas alternativas, incluyendo jugar en ciudades cercanas o incluso en los Estados Unidos, la dirección del club decidió establecer el Estadio Ciudad de los Deportes como su casa para la temporada de Apertura 2024. El Estadio Ciudad de los Deportes, aunque con menor capacidad comparado con el Azteca, fue una de las primeras opciones consideradas y ahora se confirma como el escenario donde América luchará para mantener su legado. Esta transición, aunque desafiante, es vista por la directiva y el cuerpo técnico como una oportunidad de demostrar resiliencia y adaptabilidad, cualidades esenciales para un club con las aspiraciones del América. Este periodo será una prueba tanto para los jugadores como para la afición, que tendrá que adaptarse a un nuevo entorno, pero con la misma pasión de siempre.
Se cree que este cambio temporal puede incluso fortalecer el vínculo entre el equipo y sus seguidores, mostrando que el verdadero espíritu de las Águilas trasciende cualquier barrera física. Con este contexto, América se prepara no solo para competir, sino para prosperar bajo nuevas circunstancias, manteniendo el enfoque en el tricampeonato de la Liga MX y en hacer una campaña memorable que honre la rica historia del club. ¿Y tú, aficionado del América, cómo ves el cambio temporal al Estadio Ciudad de los Deportes? ¿Crees que este nuevo escenario puede influir en el rendimiento del equipo en el Apertura 2024? Comparte tu opinión en los comentarios del video. Luis Ángel Malagón, destacado portero del Club América, tiene una visión única para su futuro, combinando sus ambiciones en el fútbol con aspiraciones políticas. Reconocido por sus habilidades dentro de las cuatro líneas, Malagón también está comprometido con su desarrollo fuera del campo, estudiando ciencias políticas con el objetivo de servir y mejorar su comunidad en el futuro. Mientras Malagón brilla en el campo, ayudando al América a alcanzar grandes éxitos y posicionándose como un serio candidato para representar a México en la próxima Copa del Mundo, también tiene en mente un impacto más amplio fuera de los terrenos de juego. En entrevistas, como la concedida a W Deportes, expresó un fuerte interés en cuestiones políticas y sociales, una pasión que planea perseguir vigorosamente después de su carrera futbolística. El guardameta del América tiene metas claras en el deporte: ser campeón de la Liga MX, ganar títulos internacionales y vestir la camiseta de la selección nacional en un mundial. Hasta ahora, ha trazado un camino prometedor para alcanzar estos objetivos, con actuaciones consistentes que lo han puesto en el radar del técnico Jaime Lozano para la selección mexicana. Además de sus aspiraciones deportivas, Malagón está enfocado en su educación en ciencias políticas. Cree que puede marcar la diferencia en la vida de las personas, especialmente aquellas en su comunidad que sienten que han sido descuidadas por las autoridades actuales. Este equilibrio entre el deporte y los estudios no ha interferido con sus compromisos con el Club América, donde la competencia por la titularidad se ha intensificado con la llegada del experimentado Rodolfo Cota. A pesar de su sueño de jugar en Europa, similar al camino de Guillermo Ochoa, Malagón reconoce los desafíos que enfrenta como portero en la búsqueda de oportunidades internacionales. Una oportunidad para destacarse fue en la Copa América, pero una lesión impidió su participación, posponiendo temporalmente sus ambiciones internacionales. Luis Ángel Malagón es un ejemplo de cómo los atletas pueden influir positivamente dentro y fuera de sus áreas de especialización, y su trayectoria destaca la importancia de tener visión y determinación, ya sea en el deporte o en la política. Para ti, aficionado del América, ¿cuál es la importancia de tener jugadores como Malagón, que no solo contribuyen en el campo, sino que también están comprometidos a hacer la diferencia fuera de él? ¿Crees que la educación y el compromiso social de los jugadores pueden impactar positivamente al club y a la comunidad? Comparte tu opinión en los comentarios. Uno de los nombres en foco es el de Igor Lichnowsky. Después de completar un año de actuación consistente en el América, Lichnowsky debería presentarse con Tigres tras su participación en la Copa América 2024. Sin embargo, la situación ha tomado otro rumbo. El defensor chileno ha sido activo en sus redes sociales, sugiriendo una posible permanencia en el América, para la satisfacción de los aficionados americanistas que rápidamente han valorado su contribución defensiva y presencia en el campo. Igor Lichnowsky se ha convertido en una pieza fundamental para el sistema defensivo del América, ganando la admiración de los fans por su evolución y habilidades en el campo. Afortunadamente para el club y sus seguidores, parece que el defensor continuará vistiendo la camiseta azul crema, tras la exitosa conclusión de las negociaciones con Tigres. Además, las cuestiones salariales, que eran una incertidumbre, también han sido resueltas. La confirmación de la permanencia de Lichnowsky fue destacada en una teleconferencia por Emilio Azcárraga, presidente del Grupo Televisa, propietario del Club América. John Sutcliffe, reconocido reportero deportivo, reveló en video que Azcárraga había confirmado la permanencia del jugador. Según información reciente, Lichnowsky está decidido a continuar su carrera en el América por los próximos 3 años. Durante el programa, Emilio Azcárraga confirmó que la cuestión del terreno no es problema y puedo asegurar que Igor Lichnowsky permanecerá en el Club América, afirmó Sutcliffe. Este desarrollo es un gran impulso para el Club América, garantizando estabilidad y continuidad en su defensa mientras se preparan para futuros desafíos y la búsqueda del tricampeonato. ¿Estás satisfecho con la permanencia de Igor Lichnowsky en el América? Deja tu comentario abajo. Alejandro Zendejas, una de las estrellas en ascenso del Club América, se ha convertido en un nombre codiciado en el mercado de transferencias, atrayendo atención no solo de clubes de la Liga MX, como Cruz Azul, sino también de equipos europeos. Su impresionante desempeño en el América no solo ha elevado su estatus como jugador fundamental para el club, sino que también ha aumentado las expectativas en torno a su futuro profesional. Cruz Azul, en particular, ha expresado un interés significativo en adquirir a Zendejas. El equipo,
buscando fortalecer su formación para desafiar los títulos en la próxima temporada, ve al talentoso delantero como una adición estratégica ideal. Para concretar esta transferencia, la máquina está dispuesta a ofrecer al defensor Gonzalo Piovi como parte de un intercambio, además de compensaciones financieras, aprovechando los recursos obtenidos con las recientes ventas de jugadores que sumaron alrededor de $6 millones. La posible inclusión de Piovi en el negocio no es solo un intento de balancear las valoraciones de los jugadores involucrados, sino que también refleja la necesidad del América de reforzar su línea defensiva. Piovi, conocido por su solidez defensiva y capacidad de liderazgo, podría traer un nuevo dinamismo a la defensa del América, que busca mantener su competitividad en los principales torneos. Por otro lado, la decisión de Cendejas de aspirar a una carrera en Europa complica las negociaciones. El jugador ha sido claro sobre su deseo de jugar en el viejo continente, un sueño que podría influir significativamente en su decisión final, independientemente de las propuestas provenientes de México. Además, Cendejas también está de ojo en una convocatoria para la selección de Estados Unidos, lo que podría ser más fácilmente alcanzable con una vitrina en el fútbol europeo. El América enfrenta el desafío de evaluar el impacto potencial de la salida de Cendejas contra los beneficios de adquirir a un jugador como Piovi. Mantener a un talento como Cendejas podría ser crucial para las aspiraciones de título del club, pero la oportunidad de fortalecer el equipo con un defensor de alta calidad y garantizar recursos financieros adicionales también presenta un escenario atractivo. Ante estas complejidades, la directiva del América necesita sopesar cuidadosamente sus opciones, considerando tanto las necesidades inmediatas del equipo como los objetivos a largo plazo. La decisión final sobre la permanencia o transferencia de Cendejas será, sin duda, un indicativo importante de la estrategia del club para mantener su posición de destaque en el fútbol mexicano. ¿Y tú, aficionado del América, cuál sería tu preferencia en esta situación? ¿Mantener a Alejandro Cendejas, a pesar de su deseo de jugar en Europa, o aceptar el intercambio y fortalecer la defensa con Gonzalo Piovi, aprovechando también los recursos financieros adicionales? Participa en la discusión en los comentarios del video. Dicho esto, las Águilas están a punto de comenzar su jornada en el Apertura 2024, con el objetivo ambicioso de conquistar el tricampeonato. El primer desafío será contra el Atlético San Luis, un equipo que el técnico brasileño André Jardim conoce profundamente. Viniendo de una victoria en la Supercopa MX, Jardim se ha mostrado motivado y confiado para este nuevo ciclo competitivo. En la conferencia de prensa antes del enfrentamiento contra el equipo de San Luis, uno de los temas más discutidos fue el futuro de Brian Rodríguez. Recientemente, surgieron rumores de una posible transferencia del jugador, tras una oferta recibida del Corinthians. Jardim comentó sobre la situación: Brian es una pieza valiosa para nosotros. El América ha invertido bastante en él, y todos creemos que lo mejor de Brian aún está por venir. Claro que atrae el interés de otros clubes, pero solo consideraremos una propuesta que realmente refleje su valor e importancia para nuestro proyecto. Además, Jardim fue cuestionado sobre cómo pretende mantener el alto nivel del Club América, tras el éxito en las últimas temporadas. El técnico resaltó la necesidad de evolución constante: el gran desafío de estar en la cima es continuar reinventándose. Queremos desarrollar aún más nuestro equipo, siempre buscando perfeccionar y traer novedades a nuestro juego. La mejor versión del América aún está por venir. Para el partido de estreno en el Apertura, el América no contará con su plantel completo, lo que requerirá de Jardim la habilidad de adaptar y aprovechar los talentos emergentes del club. Los jóvenes que se destacaron en la pretemporada nos dejaron muy optimistas. Mostraron que están listos y que pueden contribuir al equipo. Tenemos un grupo con mucho potencial y también áreas que necesitamos mejorar, destacó Jardim. Esta temporada promete ser un periodo de consolidación e innovación para el América, que busca no solo mantener su estatus de campeón, sino también superar sus propias marcas y expectativas. El técnico André Jardim enfrenta desafíos significativos debido a varias ausencias clave en el equipo. Importantes jugadores como Sebastián Cáceres e Igor Lichnowsky en la defensa, además de Diego Valdés y Brian Rodríguez en el ataque, no estarán disponibles. Estas ausencias son un revés, pero el entrenador brasileño es conocido por su habilidad en montar equipos altamente competitivos incluso en circunstancias adversas. La expectativa es alta para el debut de Eric Sánchez, una nueva contratación que promete agregar valor al medio campo del América. Durante los entrenamientos recientes, Jardim se ha enfocado en ajustar la dinámica del medio campo, trabajando intensamente con Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo y Chiquito, creando una combinación que se espera sea tanto resiliente como creativa en el campo. Otro desafío es la situación del portero. Con Ángel Malagón y Kevin Álvarez alejados debido a lesiones, Rodolfo Cota asumirá la posición de portero titular al inicio del torneo. Su experiencia será vital para mantener la estabilidad defensiva del equipo mientras los jugadores lesionados se recuperan.
La formación inicial propuesta por Jardine para enfrentar los desafíos de la apertura refleja una mezcla de experiencia y juventud, con Rodolfo Cota en el arco, una defensa compuesta por Emilio Lara, Ramón Juárez, Néstor Araujo y Cristian Calderón. El medio campo contará con la energía y visión de Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo y Eric Sánchez, mientras que el ataque será liderado por Alejandro Cendejas, Javairo Dilrosun y Henry Martín. Este equipo no solo promete solidez defensiva, sino también creatividad y agresividad en el ataque. Ante este escenario, el Club América, bajo la astuta dirección de Jardine, está configurado para abordar el Apertura 2024 no solo con el objetivo de competir, sino de dominar, buscando el tricampeonato con una plantilla adaptada a las circunstancias. ¿Confías en que el esquema táctico y las elecciones del entrenador llevarán al equipo al éxito en este torneo? Deja tu opinión en los comentarios. Álvaro Fidalgo, el maestro español del medio campo del Club América, se ha transformado en un ícono indiscutible del equipo. Desde su llegada, no solo ha contribuido con su calidad técnica excepcional, sino que también se ha convertido en una pieza central en la conquista de 2 títulos consecutivos, consolidando su estatus como uno de los jugadores más influyentes y queridos por la afición azulcrema. En medio de constantes especulaciones sobre su regreso a Europa, Fidalgo decidió permanecer en México, motivado por un objetivo ambicioso. En una conversación reveladora con Emilio Azcárraga, el propietario del América, Fidalgo expresó su satisfacción con el club y su deseo de seguir haciendo historia. Azcárraga destacó que, tras la conquista de la 14ª estrella, desafió al jugador y a otros miembros del equipo a ir más allá, buscando la 15ª estrella y la clasificación para el Mundial de Clubes. El compromiso de Fidalgo con el América fue reforzado por su aspiración a liderar al equipo rumbo al tricampeonato en el Apertura 2024. Su decisión de quedarse refleja no solo su amor por el club, sino también su deseo de dejar un legado duradero. Fidalgo ve en la posibilidad de conquistar el tricampeonato una oportunidad de entrar definitivamente en la historia del club, algo que pocos jugadores han logrado. Además, la posibilidad de que Fidalgo se naturalice mexicano y, eventualmente, represente a la selección nacional ha sido un tema de discusión intrigante. A pesar de los desafíos regulatorios, que exigen 5 años de residencia continua para la elegibilidad en la selección, esta perspectiva añade otra capa de interés a su carrera, destacando su compromiso con el país que ahora considera su hogar. Mientras tanto, Fidalgo continúa demostrando en el campo porque es considerado uno de los mejores en su posición en la Liga MX, con actuaciones que no solo contribuyen con resultados inmediatos, sino que también elevan el nivel de juego del equipo. Con esta dedicación y los planes futuros, Fidalgo no solo reafirma su valor como un activo vital para el América, sino que también cimenta su papel como un líder dentro y fuera del campo. Para ti, aficionado del América, ¿cuál es la importancia de Álvaro Fidalgo para el club y qué significa su permanencia para el futuro del equipo? ¿Crees que su eventual naturalización y participación en la selección mexicana beneficiaría al fútbol nacional? Participa y deja tu opinión en los comentarios. Tras recientes cambios en la plantilla, el Club América está activamente buscando reforzar su línea de ataque para el Apertura 2024, especialmente después de las salidas significativas de jugadores como Jonathan Rodríguez y Julián Quiñones. Estas transferencias han dejado lagunas evidentes en el sector ofensivo, que la directiva está determinada a llenar con atletas de alto calibre. La búsqueda de nuevos talentos ha sido intensa, y parece que el América está cerca de asegurar 2 contrataciones prometedoras para el ataque. Víctor Dávila, conocido por su versatilidad y habilidad para jugar en ambos lados del campo, es uno de los principales objetivos. Sus atributos técnicos y adaptabilidad lo convierten en el candidato ideal para reemplazar a Julián Quiñones. Los rumores indican que el club está muy cerca de finalizar su contratación, y hasta el propio Igor Lichnowsky, uno de los defensores del equipo, ha sugerido en las redes sociales que Dávila podría unirse pronto al plantel azulcrema. Además, Rodrigo Aguirre, que inicialmente parecía una negociación descartada, ahora está nuevamente en el radar del América. Recientemente, se ha revelado que las conversaciones se han retomado y el delantero de Monterrey podría estar a un paso de unirse al equipo, aportando la experiencia necesaria para competir por la posición de centrodelantero junto con Henry Martín. Si estas contrataciones se concretan, el América estaría nuevamente entre los equipos con el ataque más temido de la Liga MX. Con jugadores como Diego Valdés orquestando el medio campo, Alejandro Cendejas y Javairo Dilrosun proporcionando velocidad y creatividad por las bandas, y una combinación potente de Brian Rodríguez, Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre en el ataque, las Águilas tendrían un frente ofensivo diversificado y dinámico. Además, la presencia de 2 jugadores por posición sería ideal para mantener la competitividad y el frescor físico a lo largo de la temporada. Con este panorama, el Club América se prepara no solo para competir, sino para dominar en el Apertura 2024, manteniendo altas las expectativas de sus apasionados aficionados. Ante esta reestructuración del ataque,
Pregunto a los aficionados, ¿cómo evalúan las probables contrataciones de Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre? ¿Creen que tienen lo necesario para llevar al América al tricampeonato? Compartan sus opiniones en los comentarios. En esta apertura 2024, el Club América enfrentará un escenario atípico y desafiante. Por primera vez en muchos años, las Águilas no podrán jugar en su emblemático Estadio Azteca, que será sometido a reformas esenciales para prepararlo para la Copa del Mundo de 2026. Este momento marca un cambio significativo para el club, que ha visto en el Coloso de Santa Úrsula, el escenario de algunos de sus mayores triunfos históricos. La decisión de renovar el Estadio Azteca, uno de los estadios más grandes e icónicos del mundo, fue crucial para asegurar que esté a la altura de los estándares internacionales exigidos por el evento mundial. Con capacidad para más de 80.000 espectadores, el estadio siempre ha sido un bastión de apoyo fervoroso para América, influyendo positivamente en el rendimiento del equipo en partidos cruciales. Ante la necesidad de encontrar un nuevo hogar temporal, el Club América exploró varias opciones dentro de la Ciudad de México, consciente de la importancia de permanecer cerca de su base de fans más ferviente. Después de considerar diversas alternativas, incluyendo jugar en ciudades cercanas o incluso en los Estados Unidos, la dirección del club decidió establecer el Estadio Ciudad de los Deportes como su casa para la temporada de apertura 2024. El Estadio Ciudad de los Deportes, aunque con menor capacidad comparado con el Azteca, fue una de las primeras opciones consideradas y ahora se confirma como el escenario donde América luchará para mantener su legado. Esta transición, aunque desafiante, es vista por la directiva y el cuerpo técnico como una oportunidad de demostrar resiliencia y adaptabilidad, cualidades esenciales para un club con las aspiraciones del América. Este periodo será una prueba tanto para los jugadores como para la afición, que tendrá que adaptarse a un nuevo entorno, pero con la misma pasión de siempre. Se cree que este cambio temporal puede incluso fortalecer el vínculo entre el equipo y sus seguidores, mostrando que el verdadero espíritu de las Águilas trasciende cualquier barrera física. Con este contexto, América se prepara no solo para competir, sino para prosperar bajo nuevas circunstancias, manteniendo el enfoque en el tricampeonato de la Liga MX y en hacer una campaña memorable que honre la rica historia del club. ¿Y tú, aficionado del América, cómo ves el cambio temporal al Estadio Ciudad de los Deportes? ¿Crees que este nuevo escenario puede influir en el rendimiento del equipo en el Apertura 2024? Comparte tu opinión en los comentarios del video.